profesor si es que podría prender su cámara. Y nos gustaría, más que una presentación tradicional, que usted nos cuente un poco acerca de usted. ¿Cómo usted se podría describir? ¿Cómo le gustaría presentarse, profesor? Bien, gracias, Brian. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que estén bien, ¿no? En sus respectivas familias. Me presento, soy Gerson Arévalo Castro, soy psicólogo de profesión. Actualmente, soy de Tarapoto, actualmente radico acá. Empecé esto de la psicología, ¿no? Hace muchos años atrás, pero este romance ya con el área organizacional, especialmente con el tema que vamos a tratar hoy, hace casi 12 años atrás, ¿no? ¿Cómo me definiría? Buena pregunta, ¿no? En realidad, soy un psicólogo práctico, ¿no? Una persona práctica, ¿no? Actualmente vengo desarrollando la docencia en ciertas entidades universitarias privadas, y algunos chicos están presentes acá y pueden dar fe de eso, ¿no? Un poquito sobre mi trayectoria laboral con respecto a este tema específico que vamos a hablar hoy. Empecé el año 2008 prácticamente, ¿no? Por ahí con una empresa constructora muy conocida. No voy a mencionar el nombre. Estuve trabajando 4 años, ¿no? Justamente empecé en el área de recursos humanos y luego me pasé al área de sostenibilidad, donde viene desarrollando temas como programa SOMA, entre otros índoles y otras variables, ¿no? Que ya vamos a ir explicando un poquito. Salud ocupacional también. Luego estuve un año, ¿no? En una empresa petrolera italiana que tiene concesión justamente acá con el Estado peruano, en la región Loreto, en el lote 62. Ahí por el año 2013. Prácticamente fueron 5 años y medio, ¿no? De lo que es el tema de salud ocupacional, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el tema esto de seguridad y bienestar en el trabajo, ¿no? Entonces, desde acá, desde Tarapoto, les envío un fuerte abrazo a todos los que están en la costa, sierra y selva. Un saludo fraterno y caluroso, ¿no? Como es nuestro clima, ¿no? Así es, Brian. De esta manera sería mi presentación, ¿no? Entonces, doy inicio, Brian. Bien. En primer lugar, el tema de hoy es salud ocupacional, ¿no? Desde la perspectiva, la plataforma, por así decirlo, laboral, acá en la región selva, ¿no? Bien, como sabrán, de repente algunos están por primera vez en estos temas que tienen que ver con el tema esto de salud ocupacional. Hay un término mucho que se usa en esta plataforma, ¿no? Laboral. Se escucha mucho acerca de SOMA, ¿no? SOMA es el acrónimo justamente de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, ¿no? ¿Cuál es el principal objetivo en este caso de SOMA? ¿No? Quiero partir de lo macro a lo micro, para que se pueda entender un poquito, porque este es un tema muy amplio y creo que en una hora no vamos a terminarlo de hacer, pero de una manera muy resumida les voy a hablar. El principal objetivo de SOMA, en realidad, es prevenir y controlar los riesgos, ¿no? En las empresas. Esto requiere, ¿no? Reducir, obviamente, algunos gastos, ¿no? Que se asocian justamente a los accidentes laborales, ¿no? Y a posterior, ¿no? Algunos impactos ambientales que pueden ocasionar, no solamente de manera a corto o a mediano plazo, sino también a largo plazo, ¿no? Entonces, además de todo ello, se debe evitar también, por ejemplo, otros problemas como los judiciales, ¿no? Que se pueden presentar, ¿no? Y entre otros problemas más que se pueden justamente añadir en el transcurso, ¿no? Esto se debe disponer de un modelo de gestión eficiente, en realidad, ¿no? Que esto va a facilitar el cumplimiento de las normas vigentes del gobierno peruano, en este caso, ¿no? Ahora, el SOMA, en realidad, vendría a tener varios modelos, en realidad, de gestión, justamente de acuerdo a cada política, cada postura de cada empresa,
¿no? Que justamente brinden servicios y se adecúen justamente a esta plataforma de gestión, ¿no? Entonces, en realidad hay muchos modelos, pero en mi corta trayectoria, por así decirlo, dentro de lo que es esta área, ¿no? Cuando empecé justamente con la empresa constructora internacional brasilera, como todo joven, ¿no? Ávido de aprender, muy nervioso, yo queriendo acaparar muchas cosas, muchos ámbitos, ¿no? Justamente ahí tuve un mentor, ¿no? Un mentor de la cual me enseñó grandes cosas con respecto a lo que es liderazgo y sobre todo control de las metas, ¿no? Entonces, mientras yo trabajaba con ellos, ¿no? Me situé mucho en lo que es el tema de operarios, ¿no? Trabajadores de las cuales tienen que ver mucho con maquinaria pesada, ¿no? Que tienen que ver mucho con el tema esto de terraplenes, ¿no? La construcción de depósitos de material excedente, ¿no? Y éramos un equipo multidisciplinario en realidad, ¿no? En este equipo del área de sostenibilidad trabajábamos psicólogos, abogados, ingenieros ambientales, ingenieros industriales, que un poquito vamos a hablar de aquello, cuáles serían las funciones de manera respectiva. Y también me acuerdo que teníamos una amiga, bueno, también profesional ella, arqueóloga y también un sociólogo, ¿no? Todo un equipo multidisciplinario de las cuales abordaba este tema de lo que es salud ocupacional, ¿no? Bueno, la evaluación, en este caso, salud ocupacional aquí en el Perú, ¿no? ¿Qué vendría a ser? Y hay muchas preguntas, me imagino que ustedes tendrán, de las cuales yo también en los inicios me empecé a cuestionar, a preguntarme, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían los riesgos a los que están expuestos todos los trabajadores en estas empresas? Y desde mi conocimiento empírico, desde entonces, ¿no? Yo veía, ¿no? Circunstancias en las cuales la empresa donde estaba tomaba cada detalle, así, cada detalle de las cuales se podía prevenir, ¿no? Es que la idea está en que, ¿no? Si yo salgo de casa, ¿no? Así completo, ¿no? Tanto emocional como física, me voy al trabajo y regreso, tengo que estar igual, ¿no? Sin ningún dedo amputado, de repente por ahí sin ninguna herida, ¿no? La idea es esa, ¿no? Y ahí viene otra pregunta que también me cuestionaba en momentos y decía, entonces, ¿cómo sería la prevención acá? ¿Cómo se trabajaría la prevención? Por ahí el médico, me olvidé mencionar los médicos ocupacionales también que estaban en este equipo, ¿no? Por ahí escuchaba al doctor Gallardo en ese entonces, ¿no? Un amigo mío, él decía, ¿no? Hay que trabajar mucho también lo que es la salud ocupacional. El ingeniero hablaba de lo que es también seguridad industrial, la higiene industrial, ¿no? Por ahí también se mencionaba lo que es la ergonomía, y así muchos conceptos iban, ¿no? Bueno, yo decía, bueno, acá voy a aprender, mi contrato es por un año, ¿no? Y no sabía que todo este romance, yo lo llamo romance porque aprendí mucho, me encantó trabajar mucho en esta área, de las cuales le debo mucho también a lo que es mi formación profesional, empezó así, ¿no? Pero bueno, entonces, la realidad de las cosas empezaron así, a responderse por sí solas, ¿no? Sabemos muy bien que salud ocupacional se basa mucho en lo que es doctrinas, leyes, ¿no? Directrices, de las cuales yo quiero partir ¿no? Una definición general que obviamente la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? La OIT, ¿no? Menciona, ¿no? Ellos dicen que seguridad ocupacional, en este caso, es el conjunto de actividades multidisciplinarias, ¿no? Por eso le decía cada profesional que estaba dentro de esta área, ¿no? Que justamente están encaminados al primer punto, que sería la promoción dentro de la empresa donde se viene realizando esto. Luego sería la educación, luego sería la prevención, ¿no? Luego vendría el control, ¿no? De las acciones mismas. Y ahora sí, como sabemos muy bien, siempre hay un margen de error, siempre hay un margen de error. Entonces también se dedica a la recuperación y a la rehabilitación de los trabajadores que justamente, lamentablemente, ya les conté una pequeña y breve historia de lo que me pasó, para insertarlos justamente a las familias o tratar justamente de brindarles una calidad de vida, ¿no? En este caso a la empresa, ¿no? De esta manera, obviamente, es para proteger los riesgos ocupacionales que existen dentro de la empresa, dentro del entorno laboral.
Ahora, ¿qué pasaría después? Se les ubica en unos ambientes de trabajo adecuados, ¿no? De las cuales las condiciones fisiológicas sean las óptimas y de las cuales se puede minimizar el riesgo, ¿no es cierto? Minimizar el riesgo. Bueno, entonces, cuando hablábamos, si se hablaría en este caso de seguridad ocupacional, también estaríamos hablando de qué objetivos tiene, ¿no? ¿Qué objetivos tiene justamente en cada empresa? Bueno, yo puedo ponerlos, no importa el orden en realidad, pero yo le pondría así, ¿no? Primero sería promover y mantener el más alto grado, ¿no?, posible de bienestar, tanto físico como mental y social, de todos los trabajadores en estas empresas que están dentro, ocupando ciertas ocupaciones, ¿no? Otro sería prevenir todo daño en realidad, todo daño, desde enfermedades o accidentes, que pueden ser causados por las condiciones mismas del trabajo. Acá quiero abrir un paréntesis, así a manera breve. Cuando trabajaba en esta empresa constructora, si bien es cierto, se tomaban al mínimo los detalles, ¿no? Una empresa de las cuales, como les decía, sigue invirtiendo en todo esto, lo que es salud ocupacional, pero siempre hay un margen de error, siempre hay accidentes, por más que uno prevé. Es que, caramba, no tenemos el ojo de Dios para estar siempre ahí, pero están las brigadas y todo lo demás que están in situ, ¿no? Y un día me llamaron por la radio y me dicen, atento, atento, ¿no? Psicólogo Arévalo, ¿no? Tenemos justamente un problema acá. Acérquese al kilómetro tal, de tal carretera, ¿no? Entonces yo me fui con la camioneta, ¿no? Con el conductor preocupado, ¿qué habrá pasado, no? Era un código, en realidad, todavía era verde, porque pasa el rojo y así por los distintos, ¿no? Y bueno, en ese momento, instrucciones que se daban. Entonces, cuando llegué, todo el mundo estaba conmocionado. ¿Qué había pasado? Sucede que estaban trabajando con voladuras y uno de los arneses se había desprendido de un trabajador X, ¿no? Y había caído al precipicio. Y todo porque en la radio estaban avisando, faltaban 5 minutos, faltaban primero 10, 5 minutos, ya segundos para hacer la detonación, y él todavía no se estaba retirando, no tenía la distancia, digamos, prudente, de acuerdo a las instrucciones reglamentarias, ¿no?, de las cuales debía ponerse a salvo. Entonces, el impacto, la onda, ¿no?, rompió el arnés, la soga de los arneses y se fue al bajo, ¿no? Obviamente, el rescate fue pésimo, estuvo en coma y posteriormente perdió la vida, ¿no? Estos datos son confidenciales en realidad, pero como les digo, la familia y todo también entraron en un programa justamente de en este caso, salvar, ¿no?, las condiciones de las cuales estaban, ¿no? La empresa se encargó de todo, desde luego, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal. De los errores se aprende, ¿no? Decía el encargado del área, ¿no?, y de las cuales se redobló, ¿de acuerdo? Se redobló, en este caso, la seguridad ahí en la empresa, y desde ahí no hubo bajas. Y justo me pasó en los 3 primeros meses que estuve trabajando con esta empresa, ¿no? Pero bueno, así es el trabajo, ¿no? Bien, ¿qué otros objetivos más, no? Por ejemplo, protegerlos en su empleo contra riesgos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales contra la salud, por ejemplo. Colocar y mantener al trabajador en un empleo adecuado de acuerdo a sus aptitudes tanto físicas como psicológicas también. Aunque no lo crean, también se encarga esto la salud ocupacional, ¿no? Dentro de sus objetivos. Ahora, acá quiero justamente deslindar paso por paso cómo las principales áreas de la salud ocupacional se encargan de acuerdo a cada rubro, a cada profesión que justamente yo ya mencioné inicialmente. Por ejemplo, la higiene ocupacional, ¿no? Se encarga justamente de diagnosticar y controlar los riesgos laborales, ¿no? Es muy importante esto. Acá pueden trabajar justamente médicos, pueden también trabajar sociólogos, pueden trabajar también el tema esto de psicólogos, ingenieros industriales y todo lo demás, ¿no? O sea, es un campo un poquito más abierto, pero específicamente se trabaja de esa manera. Ahora, seguridad industrial, netamente los ingenieros industriales, que ven el tema de prevención de accidentes. La medicina del trabajo también es otra gran área que obviamente médicos, enfermeras ocupacionales, controlan la salud del trabajador, ¿no es cierto? Y también nosotros, los psicólogos, ¿no? Mi persona tiene una especialidad en psicología ocupacional, de las cuales vela, en este caso, previene la salud mental del trabajador con respecto a la psicología del trabajo, en este caso,
¿no? Entonces, esas serían las principales áreas en la salud ocupacional. Partiendo obviamente del tema macro que sería SOMA, ¿no? Lo que mencionamos inicialmente, para que un poquito recuerden. Entonces, ahora, ¿cómo se dan las evaluaciones psicológicas ocupacionales en este caso? ¿No? Por ejemplo, en este caso, la vigilancia de la salud de los trabajadores, me refiero a la salud física, ¿no? Se va a encargar justamente de determinar el estado físico de la salud de ellos, ¿no? Haciéndose exámenes de audiometría, ¿no? De visión, examen de sangre, ¿no? Entre otros exámenes que ustedes de repente ya deben conocer, ¿no? Y nosotros, los psicólogos, dentro de la plataforma esta, ¿no? De la salud psicológica, la salud mental de los trabajadores, determinamos su estado de salud mental de ellos, ¿no? Y en este caso la idea es prevenir justamente trastornos, ¿no? O psicopatología laboral, como algunos lo llaman. En este caso ansiedad, estrés laboral, ¿no? Depresión, ¿no? Entre otros trastornos, somnolencia, insomnio, que están ligados justamente al estado mental y que se evidencia a través de síntomas psicosomáticos. Todo lo que tiene la mente lo va a expresar el cuerpo, en este caso, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros somos los vigilantes de la salud mental, en este caso del trabajador, ¿no? Cumplimos un rol muy importante, ¿no? Entonces, y acá en este proceso justamente se emplean muchas técnicas, desde la entrevista, la observación, hasta el uso estricto, ¿no? De herramientas, ¿no? Test psicológicos, ¿no? De las cuales ahí nos ayudan, ¿no? Para determinar ciertas cosas que por ahí pueden estar pasadas por alto, ¿no? Entonces, acá los objetivos dentro de nuestra área, ¿no? Sería justamente realizar al momento de ese ingreso, poniendo la plataforma de inicio al empleado en este caso, para que durante su permanencia y al término de la relación laboral esto sea siempre óptimo para él, ¿no? Por eso todo esto obedece a un examen integral, como mencionaba, físico, psicológico, ¿no? De las cuales ya entraría dentro del paquete de evaluación ocupacional, ¿no? Entonces, otra cosa también es importante dentro de estas evaluaciones sería detectar en forma precoz esos problemas, ¿no? De salud psicológica relacionadas con las diferentes ocupaciones que se dan ahí, ¿no? En las empresas. Otra también es prevenir las patologías ocupacionales, ¿no? Lo que mencionaba, y también controlar esos factores de riesgos que se presentan dentro de los trabajos, ¿no? Entonces, a grandes escalas, o a menores o a medianas escalas, se trabaja de acuerdo a cada política, estructura, programas que nos presentan las empresas en este caso. Ahora, es muy importante, les quiero mencionar esto, porque creo que la mayoría de población que están presentes en esta ponencia son psicólogos, y los que no, igual, bienvenidos a todos. Acá el tema es lo siguiente: hay factores psicológicos que nosotros netamente debemos evaluar al trabajador. Y los voy a mencionar. En primer lugar, por ejemplo, tenemos la personalidad, ¿no? La afectividad, evaluamos la adaptación, la estabilidad emocional del trabajador. Imagínense en este ejemplo que les puse, ¿no? ¿Cómo habrán estado los compañeros de trabajo? Como yo estaba iniciando en esos 3 meses, estaba otro psicólogo, ¿no? Que posteriormente lo enviaron a Marruecos, ¿no? Me acuerdo, esta empresa es internacional. Él se encargó justamente ya del soporte emocional en ellos, ¿no? De brindar, por ejemplo, intervención en crisis en primer y segundo orden, ¿no? Y a posteriori en tercer orden, ¿no? Entonces, él justamente se encargó de esto, ¿no? De la estabilidad emocional de aquellos, para que el shock, el impacto que hayan visto a su compañero de toda la vida de trabajo, porque algunos así, ¿no? Es una familia ya los que trabajan ahí, lo vieran caer al precipicio. Era lamentable en realidad. Entonces, simplemente yo hice el recuento, ¿no? In situ, ¿no? Mediante la verificación, toma de fotos, ¿no? La entrevista, se recoge de información previo, para que luego el colega que estaba ya con muchos años más de experiencia se encargase, ¿no? Esto con respecto a la personalidad es muy importante, ¿no? Otro factor muy importante también son los cognitivos, como por ejemplo el tema de la memoria, ¿no? En sus diferentes etapas, ¿no? Plazos, perdón, corto, mediano y largo plazo. Otro tema también que se evalúa dentro de los cognitivos, los niveles de atención, ¿no? Y concentración, el tema de comprensión también de órdenes, ¿no? Es que es muy importante, ¿no? Para los operarios. ¿Qué más? La capacidad de análisis y síntesis, ¿no? Habilidades visoconstructivas, visomotoras, aptitud espacial y numérica. ¿Qué más? Capacidad para discriminar detalles,
el tipo de pensamiento, me estaba olvidando, el tipo de pensamiento también abstracto, el funcional, el concreto, etcétera, ¿no? Nosotros los estudiantes de psicología que están presentes y los psicólogos, colegas también conocen de esto, ¿no? El tema de aptitud verbal, ¿no? Todo ello también es muy importante, ¿no? Y obviamente dentro de lo que es el paquete esto de los test que están encargados justamente de ver ya otros temas como psicopatología, lo que les mencionaba, ¿no? Entonces, muy importante con respecto a él. Ahora, ¿cuánto de beneficio? Yo también era otra pregunta inicial que me hacía, ¿cuánto de beneficio permite esto al trabajador dentro de la empresa? ¿No? Y quiero partir un poquito de la teoría, para no cansarlos mucho con la teoría. Todo esto parte desde la teoría de Douglas MacGregor, donde el trabajo esto se empieza a humanizar, ¿no? Ustedes deben saber. Es muy importante porque ahora se le da mucha importancia al estado emocional, físico y psicológico de las personas cuando especialmente se van a aquellos trabajos donde requieres cierto, yo lo llamo así, ¿no? Cierto más sacrificio que otros, de las cuales compromete mucho el riesgo de la vida, ¿no? El riesgo de la vida. Acá en el Perú se habla mucho acerca de lo que es, no, perdón, no quiero generalizar, pero acá justamente en la región, tanto en la selva, ¿no? Yo quiero hablar un poquito de la selva también. Como conocerán, pues, la mayoría de empresas que justamente desarrollan este tema de salud ocupacional se dedican justamente a lo que es la explotación de recursos, ¿no? Naturales, entre otros, ¿no? Están las constructoras, están las petroleras, las mineras, ¿no? Tengo colegas también que están en mineras y conversamos mucho, ¿no? Viabilizamos, socializamos datos, experiencias, ¿no? En fin, pero acá en la selva, justamente por las características que se dan, hay dos tipos de empresas justamente que se dedican de lleno a esto, ¿no? De manera muy conocida. Están las constructoras y también están justamente las petroleras. En la pequeña experiencia que tuve con esta empresa petrolera, ¿no? Aprendí mucho también lo que son los factores, en este caso, sociales, ¿no? Tanto en la constructora también. El factor social es muy importante. Como son empresas que explotan recursos, ¿no? Son empresas que explotan recursos, por ende va a haber afectaciones, ¿no? Y las afectaciones se dan de esta manera, ¿no? De manera individual, familiar y comunal, en este caso ya con comunidades, ¿no? Y si no es tratada a tiempo, es decir, si en este caso lo individual no es atendido a su debido tiempo, esto ya se vuelve familiar y a posteriori ya un tema más redondo que comprometería a la comunidad. Acá, dentro de este paquete, ¿no? De lo que es el tema de afectaciones, ¿no? Ya entran los programas de sostenibilidad, ¿no? Estos programas, obviamente, son una herramienta de las empresas para construir y, digamos, refinar las relaciones con esos grupos de intereses, ¿no? En este caso, las poblaciones que también son afectadas, como también las beneficiadas, ¿no? Porque yo puedo ser beneficiario, pero también puedo ser un afectado, o viceversa, ¿no? Entonces, todos estos programas se van a basar, perdón, en el diálogo abierto, ¿no? Con transparencia, ¿no? Ya un poquito lo organizacional se convierte más ya en social, ¿no? Y todo esto, obviamente, en transparencias, de informar, ¿no? Sobre todos los aspectos, ya sea económicos, sociales o también ambientales, de las actividades de las empresas en este caso. Una pequeña anécdota, ¿no? Los que conocen de repente Amazonas, la región Amazonas, ¿no? Trabajé justo con el gobierno regional de Amazonas, ¿no? Hay un lugar que se llama Jamalca, los que conocen, ¿no? Que está más o menos a 3 horas de Jaén, ¿no? Por ahí, Bagua Grande, ¿no? Subiendo ya para Chapoya, por ahí. Esta comunidad Jamalca, ¿no? Había sido afectada por esta constructora donde yo trabajaba, y con el tiempo, con los beneficios y con las conversaciones y todo lo demás, empezaron justamente y me decían ingenieros, ¿no? Siendo psicólogo, porque, bueno, andaba con casco y chaleco, ¿no? Y me decían, el ingeniero Arévalo, ¿no?
Bueno, y aquí es muy importante la empatía, ¿no? El diálogo, la asertividad con las poblaciones que justamente están en desacuerdo. Mira, me has afectado mi chakra, digamos, el tractor pasó por encima de mi yucal, de mi platanal, acá en la selva se lo conoce así. Y tanto fue la afinidad, jóvenes, que con el tiempo, esto lo recuerdo así muy, muy bonito, porque me acuerdo, una vez me llamaron, el teniente alcalde de esa comunidad me llamó ya posterior, después de todo el trabajo del programa de sostenibilidad que hicimos con ellos, me decía, ven ingeniero, lo vamos a invitar a comer cuy. Y en honor a la verdad era la primera vez que iba a comer cuy, ¿no? Y me gustó mucho, ¿no? La confraternidad de todos, y me dice, ingeniero, acá nosotros le vamos a poner a una calle, porque la habíamos reubicado a todos, porque antes de esto, un poquito de antecedentes, había habido un temblor, un terremoto, algo así, y toda la comunidad, la carretera, parte de la comunidad se hundió. Gracias a Dios, ninguna vida se perdió, ¿no? Entonces lo tuvimos que reubicar para hacer para contemplar una nueva ruta, ¿no? En fin, entonces, a una calle, me dijo el teniente alcalde, le habían puesto mi nombre, ¿no? De la nueva, y ahí está, ¿no? Los que desean en algún momento viajan a Jamaica, por ahí está mi nombre. Gerson Arevalo, una calle le habían puesto, ¿no? Y yo, bueno, con humor y agradecimiento ¿no? Lo recibí, ¿no? Bueno, lo importante, ¿no? De lo que es este tema de la salud ocupacional, que tiene que ver con los programas de sostenibilidad en este caso. Se me iba esta información también. Es muy importante el objetivo de estos programas, ¿no? Porque así como en el ejemplo les estoy poniendo, ¿no? Desarrollan nuevas formas de interactuar, no solamente con estos grupos de interés, sino también mejora el relacionamiento de ellos con las empresas, en este caso, que en este caso, bajo licitación, obviamente el gobierno, ¿no? Trabajan. Entonces, hacer que la relación sea más benéfica, más beneficiosa para ellos, es justamente el compromiso de la empresa, ¿no? Porque dentro de las licitaciones, justamente, el tema esto de sostenibilidad tiene que desarrollarse por un tema de generar, en este caso, el mayor beneficio posible para, obviamente la empresa es beneficiada, pero también a las empresas, perdón, a las comunidades o al Estado peruano, que requieran en este caso, ¿no? Entonces, todo es muy, muy, muy bonito, esto me ha servido de mucho, ¿no? Entonces, un poquito ya cerrando los ejemplos, pasamos nuevamente al tema de los factores de riesgos ocupacionales, que es muy interesante también conocer, ¿no? En esta mañana. Por ejemplo, si lo pondría poner en grupos, lo puedo poner en 4 grupos, ¿no? Primero, lo que es higiene ocupacional, ¿no? Acá la higiene ocupacional, bueno, en realidad es una ciencia, ¿no? Que tiene mucho por objeto el reconocimiento, la evaluación, y sobre el control, perdón, de los agentes ambientales, ¿no? Que van generándose justamente en las empresas, en los entornos laborales, ¿no? Entonces, ¿qué se ve acá en la higiene? ¿De qué se ocupa? ¿No? Por ejemplo, el tema esto de los factores de riesgos químicos, ¿no? Sustancias orgánicas, también inorgánicas, naturales o sintéticas, que en este caso se pueden presentar en diversas situaciones en el ambiente de trabajo, y de las cuales va a causar, obviamente, efectos en la salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el tema de las sustancias gaseosas, los particulados, como por ejemplo el polvo, los humos, también la neblina, ¿no? El rocío en las mañanas, ¿no? Por eso lo decía, también temas naturales, también es muy importante, ¿no? Y que va a afectar, obviamente, ¿no? Las vías respiratorias, la piel, ¿no? El tema digestivo, también el cerebro, ¿no? En fin, muchas afecciones que pueden tener los trabajadores. Esto dentro de lo que es el tema de higiene ocupacional, ¿no? Y para eso están los EPPs, ¿no? ¿Qué más? Están también el otro gran grupo, los factores de riesgo físicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto representa un intercambio brusco entre lo que es el trabajador mismo con el ambiente. Y esto va a generar justamente en una escala así de menor a mayor, ¿no? En el organismo de la persona, la capacidad de poder soportar, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿qué podría soportar? ¿No? El ruido, las radiaciones, ¿no? ¿Qué más? El tema esto que tiene que ver mucho con el material radioactivo, ¿no? ¿Qué más? Las dosis, la temperatura, ¿no? Acá en la selva, bueno, se supone que el calor, ¿no? Es más abrasador al mediodía, ¿no? Entre las
12 ya, más o menos a esta hora, hasta las 3, 4 de la tarde, 4 de la tarde ya es menos, y de las cuales justamente trabajar con manga larga, casco, indumentaria, también afecta mucho, ¿no? Y para eso se prevenía justamente en cada estante, cada capataz en este caso, esto ya veía el ingeniero industrial, con respecto a lo que es la hidratación, ¿no? El alimento adecuado, ¿no? ¿Para qué? El cuidado es óptimo ahí, ¿no? Entonces todo este tema se veía. En la sierra, parte de la costa también, la hipotermia, por ejemplo, ¿no? Los efectos del frío, ¿no? Todo con respecto a este tema de las exposiciones, ¿no? Otro tema también es muy importante, la iluminación, la ventilación, ¿no? También ve todo este factor. El tercer factor importante también es los riesgos biológicos, ¿no? Y lo que nos importaría a nosotros, en este caso, lo que nos correspondería a nosotros como psicólogos serían los factores de riesgos psicosociales, ¿no? Como mencionaba anteriormente, factores de riesgos psicosociales tienen que ver mucho con el estrés laboral, ¿no? Tiene que ver mucho con la ansiedad, tiene que ver con la depresión, ¿no? Y desencadena también insomnio, somnolencia, ¿no? Fatiga. Oye, el tema de fatiga también es muy importante evaluarlo, ¿no? De las cuales de la mano con el médico ocupacional y el equipo, ¿no? El equipo de salud, ¿no? Nos encargamos de que todo esto esté justamente trabajando de la mano, ¿no? Entonces, porque hay muchos problemas neurológicos que obviamente no nos compete y se tiene que ver mucho con el médico, ¿no? Por eso trabajamos de la mano, ¿no? Entonces, todos estos deterioros, tanto la integridad física y mental, siempre es importante, ¿no? Trabajarlo, ¿no? Y obviamente a la larga o a la corta o a mediano plazo, esto obviamente va a incidir en su motivación, ¿no? Por trabajar, su baja autoestima, obviamente ya mencioné la fatiga, ¿no? Algunos episodios depresivos, algunos también estados suicidas también se presentan, ¿no? Créanme que sí. Hay muchos trabajadores, me tocó el caso, por ejemplo, ya trabajando con esta constructora, que extrañaban mucho a sus familias, ¿no? A sus hijos, ¿no? Que, de las cuales, esto veía, miren, en promedio yo veía mucho esto en personal joven, ¿no? Pero ya personas ya adultas, mayores, que tenían, por ejemplo, 20, 30 años en la empresa trabajando, esto ya era como un estilo de vida prácticamente, ¿no? Y bueno, y el estrés laboral que ya los mencioné, ¿no? Entonces, todo con respecto a este gran paquete es justamente la clasificación de las cuales le doy a lo que es este tema de salud ocupacional. Muy importante es tener en cuenta los accidentes de trabajo. ¿Qué pasa aquí ya con este indicador, ¿no? Con este pequeño porcentaje de qué pasa cuando hay un accidente de trabajo? ¿Qué pasa? En realidad hay una clasificación, en este caso, para lo que es los temas de trabajo. Hay una clasificación en sí, ¿no? Pero para todos ellos, para toda esa clasificación y niveles de accidente, hay un protocolo que se sigue, ¿no? Hay un protocolo. De hecho, que no lo voy a mencionar todo, bueno, sería un poquito ya extender el tiempo. No sé cómo voy con el tiempo, Brian. Continúe, profesor. Ya. Ok. Sería muy importante también, por ahí los interesados, quiero hacer mención de, ahí voy a dejar mi correo, ¿no? Y mi número de celular para contactos y extender un poquito el tema, ¿ya? Para los que realmente están interesados en este tema, ¿ya? Bien, ¿qué más? Hablaba de los accidentes laborales. En realidad, por hacerles mención nada más uno, si es uno de los más graves, por así decirlo, que infiere ya el tema de amputación de algún miembro o discapacidad o a posteriori muerte, ¿no? El trabajador y la familia especialmente entra en un programa social de soporte, ¿no? Esto contempla la ley, esto contempla las licitaciones, eso es muy, muy, muy importante. O sea, el trabajador no está solo, en otras palabras, ¿no? Muy importante, jóvenes, bueno, perdón, público oyente, en este caso, es muy importante también trabajar con los EPPs, ¿no? Acá veo también mucho personal de salud que ha sido invitado a esta ponencia y saben de qué estoy hablando, ¿no? Ahora, las líneas de acción dentro de la promoción de la salud ocupacional en este caso es muy importante porque todos van a trabajar en base a estrategias. Pero las estrategias se van a basar justamente también en las políticas y
justamente en la percepción que tiene la empresa sobre los trabajadores. Hay una línea de trabajo que se llama, bueno, esto no sé si estará en los libros o no, pero dentro de la tecnología empresarial de esta empresa, de las cuales me dieron una inducción, se llama lo que es el tema de acercamiento con el grupo de staff, ¿no? Así se lo denominaba. ¿De qué trataba, por ejemplo, dentro de esta línea ocupacional, ¿no? Trabajar con los líderes, en este caso con el personal de staff, sea ingenieros, médicos, la mayoría ingenieros, por supuesto, porque estaban más en campo, en el día a día, ¿no? Era que se trate primero de sensibilizar y luego concientizar sobre el grado emocional de las personas cuando estas son, digamos, sometidas a ciertos procesos disciplinarios, por así decirlo, ¿no? Entonces, la estrategia que, bueno, en este caso, las estrategias que se desarrolló ya conmigo en campo, por así decirlo, eran que debemos humanizar, teniendo en cuenta esto de la teoría que les mencioné inicialmente, humanizar justamente el trabajo de ellos. Miren, yo les voy a hablar nada más por experiencia propia. Hice muchos amigos en el entorno esto de las empresas que eran ingenieros, ¿no? Anteriormente la mayoría de mis amigos eran médicos, también eran psicólogos, ¿no? Y bueno, amigos justamente de la niñez e infancia. Pero acá empecé a ser amigos ingenieros. Y ellos, de los que conocí, tenían en general una cierta perspectiva diferente a la mía, ¿no? De que el trabajador tiene que cumplir sí o sí las órdenes, porque ellos trabajan en metas, ¿no? Al igual que nosotros, pero era más un tema de operativos. ¿Qué quiere decir? Olvidar lo emocional y ya, o sea, si tú tienes 20 años trabajando conmigo, se supone que ya sabes hacer lo que sabes hacer, o tu expediente lo dice así, y tienes que hacerlo, sí o sí. No me importa si estás por desmayarte, o no importa si peleaste con la esposa, o que, qué sé yo, alguna desgracia por ahí X que para el ingeniero no le importaba. Me tocó muchos así. Incluso también muchos ingenieros extranjeros, brasileros, la mayoría, de las cuales trataba yo de acercarme a ellos desde el español hasta el portugués, ¿no? Para no sé, concordar y presentar las estrategias. Creo yo que logré el objetivo porque más o menos en un lapso de 15 a 20 días empecé a ver los resultados diferentes. Obviamente todas estas directrices estaban plasmadas en mi informe, ya había sido promocionado, había llegado a ser conocido para todos, y los ingenieros al final me decían, hey, psicólogo Arévalo, ¿no? Me decían, ¿cómo es? ¿Le doy la pro o le doy la contra? La pro, les decía yo, ¿no? La pro significaba que si estaba, obviamente, por ahí anímicamente mal, el trabajador, que esto, que el otro, ya, con el psicólogo Arévalo, con el psicólogo, o con el ingeniero Arévalo, el ingeniero decía porque todos usamos el casco ahí, como repetir, ¿no? En fin, y finalmente se logró el objetivo, ¿no? Ya el gerente, mi líder, ¿no? Un día me llamó y me dice, ¿no? Realmente esto de humanizar el trabajo ha sido una excelente idea, ¿no? Si bien es cierto, los protocolos se cumplen de seguridad, de prevención, de orientación, pero faltaba más ese plus, que se vaya directamente al campo y trabajar directamente con ellos, ¿no? Que el ingeniero que obviamente está estresado, ¿no? Que tiene los pendientes X, que tiene que hacer los terraplenes, que tiene que hacer los drenes franceses, entre otros términos de ingeniería que también logré aprender ahí, se tienen que lograr sí o sí, ¿no? Importante esta anécdota, ¿no? Bueno, siempre se aprende en todo lado que esté, uno siempre se aprende, ¿no? Ahora, muy importante también es el tema de la vigilancia, lo que mencionaba, ¿no? Estar in situ, estar presente en todo lo que es el desarrollo de las estrategias, ¿no? O sea, que el diseño se cumpla, ¿no? Se desarrolle, ¿no? Dentro de los indicadores de la salud ocupacional hay varios tipos, ¿no? Por ejemplo, hay un indicador de impacto, ¿no? Que se ve justamente la incidencia de accidentes de trabajo, cuánto se da en semanal, trimestral, bimestral o mensual, ¿no? También está el índice de prevalencia, que es muy importante también verlo. Todo en base a ciertas programaciones ya establecidas, ¿no? Otra cosa también son los indicadores de proceso, ¿no? Cómo se dan en medida a corto, mediano y largo plazo, ¿no? ¿Qué más? Otros nuevos indicadores que ahora, según la reglamentación desde el 2017, si no me equivoco, empezó justamente ya a, no, perdón, miento, 2014, rectifico,
2014. Empezó todo esto, bueno, no es nuevo en realidad, pero ya a comparación de años anteriores, cuando yo salí ya se implantó, es con respecto a los años de productividad de los trabajadores, ¿no? Y también a la magnitud de pérdidas en años de vida, ¿no? Que lo que mencionaba ahora ya contempla, ¿no? La esperanza de vida, en este caso, dentro de los trabajos de alto riesgo, ha crecido bastante, ¿no? A los que conocen, los que son de Tarapoto, muchos de ustedes están conectados y los que no, hay una carretera muy peligrosa que años anteriores no era considerada así, que es de Tarapoto a Yurimaguas. De repente, por este tema de la pandemia, ustedes ya traen datos de la ciudad de Yurimaguas, que está en la región Loreto, de las cuales está más o menos a 2 horas de acá de Tarapoto a Yurimaguas. Me tocó trabajar ahí también. Y este accidente que pasó fue ahí, justamente la lamentable pérdida del trabajador, ¿no? Que se rompió el arnés y se cayó al fondo. Y justamente hay un lugar que se llama El Paredón. Y hasta ese año, ¿no? Como un dato para que ustedes lo tengan, eso sucedió el año 2012, sí, 2012 fue, no, miento, 2008 fue. Ese año, jóvenes, bueno, apreciados oyentes, ese año el indicador de vida era que de cada 1000 trabajadores, si la memoria no me falla, 12 eran los que perdían la vida. Imagínense, 1000 trabajadores, hablo del dato de Perú, acá en Perú. De cada 1000 trabajadores, 12 perdían la vida. Y cuando ya leí los últimos datos, ¿no? Y todo lo demás, ahora de cada 1000 trabajadores, 1 o 2 pierden la vida, ¿no? Son obviamente datos muy esperanzadores, ¿no? De las cuales a estos nuevos indicadores que contemplan en este caso los programas de salud ocupacional vienen trabajando. Y esto se debe a todo el equipo integral realmente. Psicólogos, las empresas que están justamente comprometidas con este tema, ¿no? De la salud ocupacional. Los mismos trabajadores, ¿no? Porque ahora un trabajador consciente, ¿no? Va a su trabajo, va a su chamba, por así decirlo, y se da cuenta que realmente lo primero que importa es la vida, porque la empresa se lo hace sentir así, ¿no? Claro, tiene que cumplir responsabilidades y todo lo demás, pero con responsabilidad, tomando las medidas necesarias, y para ello justamente estos programas, en este caso el tema SOMA, ¿no? Se encarga justamente de ver desde la parte macro hasta la parte micro, que ya determinarían los distintos indicadores, procesos que ya he hecho mención en este caso, ¿no? Hay muchas empresas que trabajan con servicios, que se anexan, ¿no? O forman alianzas o contratan también a consultoras o también empresas de las cuales se dedican al tema de salud ocupacional. Bueno, viendo también el presupuesto en realidad, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa X, por ejemplo, que contrate o tenga justamente a una consultora que se dedique de lleno a lo que es este tema de salud ocupacional, pueden ver varias, bueno, pueden tener, por así decirlo, varias, digamos, plataformas de trabajo, ¿no? ¿Es beneficiosa o no? Todo depende también con el cristal que lo vea, en este caso, ¿no? Por ejemplo, una consultora, ¿qué haría? Lo mismo que nada que los mismos trabajadores o de la misma área que se encargaría de salud ocupacional. Pero el tema es quién me brinda más beneficios y quién no, ¿no? Por ejemplo, dentro del área de salud ocupacional o del área de sostenibilidad que tenga X empresa, la empresa esta que estaría encargada justamente, ya sea contratada bajo la modalidad de servicio por tercero o XY, tiene la responsabilidad de difundir las funciones del comité, en este caso, que va a evaluar, va a promocionar y también va a realizar a detalle justamente las supervisiones y el desarrollo mismo, ¿no? ¿Qué más? Dentro de lo que es otro objetivo, si la memoria no me falla, también es el tema de dar a conocer todas las actividades a todos los miembros por lógica de la empresa, ¿no? El trabajo que van a realizar, ¿no? ¿Qué riesgos van a tomar en cuenta, de los cuales obviamente todos van a estar expuestos, para que sean tratados de la mejor manera, ¿no? ¿Qué más?
elaborar también el reglamento propiamente dicho de cada proceso a realizar. ¿Qué más? Coordinar con la alta gerencia, siempre, 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 ¿no? O los encargados, capataces, ¿no? O principales autoridades en el caso de las organizaciones. Y obviamente también encargados de difundir el tema de la política a toda la organización. Es muy importante ello. Ahora, ¿cómo pueden medir ellos este impacto? En este caso, si es una empresa, digamos, consultora, de la cual brinda estos servicios. Bueno, la empresa tiene un comité interno de la cual se encarga de evaluar a los que evalúan. Me dejo entender, ¿no? Entonces, también ellos tienen sus principales protocolos, de las cuales también dan seguimiento y qué tal es su trabajo, ¿no? Bien. Se trabaja mucho con capacitaciones. Se brindan las charlas, ¿no? Propiamente dichas, ¿no? De acuerdo a cada factor determinante o indeterminante también que se esté contemplando en este proceso de evaluación, en este proceso de desarrollo de salud ocupacional, de las cuales son netamente tratados con mucho tacto. Mucho tino, lo digo yo, porque son poblaciones de las cuales, estamos hablando de los trabajadores, son poblaciones de las cuales tienen que ser tratadas inmediatamente, no dejarlo para mañana ni para pasado, ¿no? Es muy importante eso. ¿Qué más? Se evalúa, ¿no? Se hace la evaluación para determinar la comprensión de lo impartido, ¿no? Es muy importante eso, ustedes deben saber, ¿no? Los jóvenes que estudian psicología, los psicólogos, ¿no? Se conocen mucho para ver si realmente todo esto ha llegado, como decía mi abuela, si mi semilla que he lanzado ha llegado a un buen terreno y va a germinar, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, identificar, controlar los peligros y evaluar esos riesgos es muy importante. Conocer todas las actividades que los miembros de las empresas en este caso, realizan y los riesgos a los que están expuestos es el deber justamente de los encargados de salud ocupacional, el equipo multidisciplinario, de poder realizarlos. Los equipos de protección personal, los EPPs, ¿no? Para evitar los daños, muy importante, por ejemplo, que se practiquen al 100%, ¿no? Ahora, como por ejemplo, que estamos en la pandemia, todos, requisito primordial, usar el tema de los lentes, proteger los ojos, ¿no? La nariz y la boca, ¿no? En fin. Bueno, entonces, ya para concluir, ¿no? Muy importante es el tema de diagnóstico, ¿no? También el tema de las auditorías como parte de las gestiones de salud ocupacional. El rol del psicólogo es muy importante acá. Como repito, se encarga del tema de la salud mental de los trabajadores, ¿no? Siempre obviamente dentro del desarrollo de las normas, de los estándares y los procedimientos de la organización, de las empresas en este caso, ¿no? Entonces, la identificación y evaluación, repito, y los controles de riesgo emocionales y psicológicos en estos procesos son muy importantes. Así que los que están animados, esto ya va al público oyente, conocer más sobre esto, bueno, hay mucho material en internet en realidad, también hay mucho material en físico, ¿no? De las cuales sirven, ¿no? Como herramientas informáticas para este tema de abordar temas, ya sea ahora o a futuro, con respecto a lo que es el área de salud ocupacional. Bueno, hasta acá fue mi ponencia, ¿no? La información que les he brindado, y bueno, estamos acá para servirles. Voy a poner ahora mi correo, acá al chat, para que ustedes tengan o de repente tengan una pregunta suelta por ahí. No sé si dispongo de tiempo, Brian, para poder, digamos, responder. Igual voy a dejar acá en el chat mi correo, para los que desean. ¿Alguna pregunta? Normal, Mi correo. unos 5 minutos. Y mi número de celular, para los que desean, ¿no? Ahí está. A ver. No creo que le llegó, ¿no? Todavía. Ya. Hay una pregunta acá. Dice William, SOMA. ¿Es un grupo de trabajo? ¿Qué tipo de profesionales deben integrarlos en las carreras?